a cómo inicia, cómo es el proceso, en qué puede derivar, qué consecuencias hay, qué implicaciones, efectos en notificaciones, en acuerdos conclusivos, en deducciones, en responsabilidad solidaria, en facultades de gestión. Entonces, ahora vamos a ver qué efectos justamente, qué pasa cuando recibimos cartas de invitación. Por supuesto, las que nos tocan como EFOS o EDOS, o primordialmente como EDOS, o las que nos llegan también de forma masiva. Entonces, vamos ahora a desmenuzar justamente el tema de las cartas de invitación como facultad propiamente de gestión de la autoridad fiscal, los tipos de cartas de invitación que podemos recibir, cómo podemos distinguir una de otra y cómo podemos allegarnos de más elementos que nos permitan tomar una decisión respecto a la gran pregunta: ¿la atiendo? ¿No la atiendo? Porque sí he visto que hay muchos colegas que dicen, yo les digo a mis clientes que las atiendan todas. Y tengo otros colegas que dicen, yo les digo que no atiendan ninguna. Total, una carta de invitación no es un acto definitivo. Y yo me coloco en un punto medio en donde digo, a mí se me hace irresponsable tanto decir que no atiendas ninguna como atenderlas todas. Yo creo que hay que ver de qué se trata, ver qué me están requiriendo, qué tipo de carta de invitación es, para poder determinar y decidir si la atiendo o no la atiendo. Entonces vamos justamente a llegarnos de todos estos elementos. Pues las cartas de invitación y las EDOS ya vimos, es una consecuencia, una carta de invitación es una consecuencia más o menos natural que van a recibir o que han estado recibiendo las EDOS en los últimos ejercicios. Se ha potenciado muchísimo, se han multiplicado muchísimo, porque la autoridad ha podido corroborar su eficacia. Entonces, para la autoridad ha sido pues muy reconfortante ver que no tiene que llevar a cabo procedimientos de fiscalización para recuperar sus billetes. A ver, tenemos otra. Dice, cuando Juan José nos pregunta, cuando la autoridad mediante una carta de invitación ya detectó la omisión, ¿se debe atender y en qué plazo? Bueno, a eso vamos, Juan José, a eso vamos. Ya detectó la omisión. Si ya detectó la omisión y me estás diciendo que efectivamente estás en una irregularidad, ¿no? Si estás en una irregularidad, pues ahí tienes que evaluar, oye, ¿cuál es el efecto probable de que prevalezca esa irregularidad? Y normalmente la autoridad te da un plazo. Oye, pues nunca te dice de qué se trata, ¿no? Te dice, hemos detectado operaciones, ¿no? ¿Cómo dice? Es que tiene unos conceptos así muy, muy particulares. Eh, Comportamientos atípicos, ¿no? Entre otros que utiliza. Hemos detectado comportamientos atípicos. ¿Cuáles? ¿No? Dime cuáles autoridad. No, 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 no te los va a decir. Se los va a guardar para cuando tú llegues y acudas, porque te dice, y esperamos que llegues, o bueno, te citamos o te formulamos una invitación para que comparezcas a través de tu representante legal a las oficinas de la autoridad citadas en tal lugar, en tal hora y tal día. Entonces ahí te da la autoridad el plazo. Oye, que me ha tocado ver invitaciones que ya se les pasó el plazo. Oye, pues y si vamos, pues vayan. Y las han atendido aún fuera de plazo. ¿Por qué? Pues porque, y digo, mientras no haya la autoridad accionado de otra manera, ¿no? Y allí justamente se acredita, pues uno de los grandes mitos de las cartas de invitación. Oye, si no atiendo la carta de invitación, ¿me restringen los sellos? Pues no, no por sí mismo, o sea, no por no atender la carta de invitación te restringen los sellos, porque no atender una carta de invitación no es una causal de restricción de sellos. Oye, te formularon la invitación porque no has presentado declaraciones en un año. Oye, ¿me pueden restringir los sellos? Sí, sí, porque si actualizas un supuesto del 17H bis, punto. Me van a restringir los sellos solo si actualizo algún supuesto del 17H bis o del 17H en su caso, ¿no? Pero bueno, la restricción es 17H bis, dejar sin efectos de forma total es 17H. Entonces, ojo, tiremos esas creencias, ¿no? En materia fiscal no podemos vivir de creencias, debemos tener el fundamento legal, o sea, dónde dice y quién lo dice. Oye, puede ser que no lo diga, que perdón, que no se establezca en ningún lado, pero lo dice la Corte.
suficiente fortaleza para atender a lo que dice la Corte. ¿Por qué? Pues porque es jurisprudencia, pensemos. Hoy es una tesis aislada, quién sabe, ¿no? Mejor vete a la segura, dependiendo. Ahora sí que ustedes conocen a sus clientes. Hay clientes que no les gusta, la inestabilidad ni la incertidumbre. Entonces, para ellos, lo mejor es el camino más seguro, aunque terminen pagando lo que no deban. Debemos atender a lo que es mejor para nuestro cliente. Entonces, oye, pues si le voy a quitar el sueño al cliente durante 2 años porque le voy a meter en un barco de la de defensa jurisdiccional, se va a morir, o sea, perdón, se va a morir. ¿Para qué lo subo al barco de la defensa fiscal? No es apto para cardíacos. Este cliente no, a este cliente le gusta lo seguro, vámonos por el camino más corto. Oye, este cliente dice que no está de acuerdo y que hagamos lo que tengamos que hacer, pero no le vamos a pagar a la autoridad algo que no debemos, este cliente es susceptible de irse a la defensa. Entonces, eso solo lo ven ustedes, contadores. La verdad es que a nosotros, ustedes son como el brazo derecho del cliente, del empresario. A ustedes les hace caso de todo lo que le digan, porque lo ven prácticamente todos los días, o lo ven seguido, o lo ven al menos una vez al mes, ¿no? El abogado sigue siendo una figura oscura a la cual querrían no recurrir, pero que eventualmente tendrán que recurrir. Entonces, pues aconsejen a su cliente en función, tenemos que ser un poquito psicólogos, aconsejemos a nuestro cliente en función de su personalidad. Entonces, oye, pues va a depender de muchas cosas. Y ahí hay un factor, justamente estoy introduciendo este factor de los motivos que me podrían llevar así a atender una carta de invitación o no a atender una carta de invitación, el perfil del cliente. Entonces, fíjense, aquí empezamos a tener eh, las bases legales de las cartas de invitación. Esto es de 2004. Fíjense que desde 2004 tenemos un fundamento de las cartas de invitación o de las invitaciones en general. No es algo nuevo. Entonces, esta disposición, este decreto de reforma, se introduce, pues ya tiene, fíjense, 20 años, bueno, casi 20 años, y nos dice que se adiciona una fracción tercera al artículo 33, de tal forma que las autoridades podrán, en ejercicios facultades de asistencia, fíjense, facultades de asistencia al contribuyente, podrán realizar recorridos, invitaciones y censos para, ojo, fíjense la finalidad de una invitación: informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no para amenazar al contribuyente, asesorar e informar. ¿A ustedes una invitación les sabe a asesoría? A mí me parece que no. Ahora fíjense cuáles son tristemente, fíjense cuáles son los fundamentos que invoca el SAT para emitir sus invitaciones. Artículo 2 de la ley del SAT. Dice: facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones. Entonces, ya no está cuadrando el 33, fracción 3 de código con el fundamento y la finalidad que ve el SAT, o bajo el que ve el SAT las cartas de invitación. Luego, en el artículo 7, estos son, insisto, fundamentos legales que invoca el SAT cuando emite cartas de invitación. El SAT tendrá las siguientes atribuciones: recaudar impuestos, vigilar y asegurar el debido cumplimiento, allegarse de información necesaria, combatir la evasión y la elusión fiscales y las demás que sean necesarias para llevar a cabo las facultades previstas en esta ley. Y entonces, fíjense qué interesante. Lo que pretende la ley, lo que pretende el código, dista mucho de lo que pretende la autoridad con una carta de invitación. Entonces ya no estamos hablando el mismo idioma, y ahí está la enorme diferencia de por qué una invitación no es, o no la siento ni informativa ni de asesoría. ¿Por qué? Pues porque la autoridad lo que está buscando es recaudar, es combatir evasión y ilusión, es allegarse de información y es vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Fíjense. Entonces ya tenemos problemas. Entonces, en su naturaleza, una invitación es una facultad de asistencia al contribuyente, o sea, de ayuda al contribuyente. Su finalidad es informar y asesorar al contribuyente. ¿Qué obtengo en una invitación? Es una amenaza, ¿no?
Entonces, dentro de estas facultades, las autoridades para el mejor cumplimiento podrán, y esto es una adición también, aquí ya lo agrega, ya no en la fracción 3, ya lo pone en un inciso, pero no deja de ser una facultad de asistencia al contribuyente. Y dice, invitarlos a acudir a sus oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sigue siendo facultad de asistencia al contribuyente. Te voy a orientar en cuanto a la corrección de tu situación fiscal. Y nuevamente, que dice el 33 del Código Fiscal actual, ¿no? Entonces ya le agrega algunas cosas. Podrá realizar invitaciones para informar y asesorar acerca del exacto cumplimiento. Y aquí le agrega no solo las fiscales, sino las aduaneras, y le agrega promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el RFC. Entonces, allegarse de información. Entonces, dentro también de estas facultades, fíjense, promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal, como propuestas de pago o declaraciones prellenadas, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y aquí las frasecitas que le decía, formular comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Y por supuesto, el envío de estos comunicados, la formulación de estas invitaciones, no implican inicio de facultades de comprobación. Entonces, las cartas de invitación, de verdad que son una carta blanca, son un comodín, porque fíjense qué interesante, que a través de una invitación, uno, la autoridad no inicia facultades de comprobación. Dos, si no inicia facultades de comprobación, ¿qué quiere decir? Pues que las conserva. Pero además, el hecho de que tú te adhieras a la carta de invitación o te corrijas conforme a lo que se señala en la invitación o lo que derive de la reunión que tengas con la autoridad, pues podrá implicar una corrección, pero nuevamente no excluye las facultades de comprobación. Es decir, no tienes ninguna certeza de que lo que estás pagando realmente corrigió al 100% tu situación fiscal, porque no se excluyen las facultades de comprobación. Eso es un problema de seguridad jurídica, porque la intención que tiene el contribuyente de adherirse a una carta de invitación es estar regularizado al 100%. Y no es así, o al menos no necesariamente. Y tres, ¿cómo nos corregimos? O sea, a mí me formulan una carta de invitación y digo, mira ya, independientemente que lo debo o no, ya me voy a quitar a la autoridad de encima y me voy a corregir. ¿Cómo nos corregimos? O sea, ¿cuál es el primer paso para corregirse? Pues me corrijo a través de la formulación de qué? De declaraciones complementarias. ¿Qué efecto tienen las declaraciones complementarias? A mí que alguien me explique. Pues las declaraciones complementarias modifican obviamente la declaración original. ¿Y eso qué significa? Que le estoy dando a la autoridad otros 5 años para revisarme. Entonces, fíjense lo que implica una carta de invitación. No es un acto definitivo de autoridad y, sin embargo, no quema sus cartuchos porque no ejerce facultades de comprobación, no tengo certeza de haberme corregido y además le doy a la autoridad 5 años más para revisar. Fíjense todos los contras que tengo. Y sí, no lo voy a negar, a veces es el único medio que tengo para hacer frente a una situación o una contingencia de carácter fiscal. Entonces, lo que yo creo que es particularmente grave. Yo creo que debería impulsarse una reforma, uno, que una vez que un contribuyente atienda una carta de invitación, se considere como regularizado. Dos, que se excluyan las facultades de comprobación de la autoridad respecto de los conceptos corregidos. Y tres, que la autoridad no me obliga a presentar declaraciones complementarias. Hasta hace, bueno, ya son algunos años, perdón, ¿qué pasaba cuando la autoridad me determinaba un crédito fiscal? Me decía, aquí está tu línea de captura. No tenía por qué presentar declaraciones complementarias. Si me estás determinando
¿por qué tengo que presentar declaraciones complementarias si no estoy siendo yo el que se está corrigiendo? Eres tú la que me está determinando créditos fiscales. En sentido estricto, debería ser la autoridad la que formule líneas de captura para que yo pague, porque la formulación de declaraciones complementarias conlleva el abrirle a la autoridad 5 años más para revisarme ejercicios que a lo mejor ya me revisó. Entonces, fíjense la gravedad. Creo que si hay abogados que nos acompañan el día de hoy, les propongo que nuestros medios de defensa empecemos a exigir certeza jurídica y excluir facultades de comprobación cuando me estoy corrigiendo y que la autoridad sea la que me expida las líneas de captura y que no me obligue a formular declaraciones complementarias. Entonces, nos dice Juan José, si se hace una declaración complementaria únicamente por una obligación, lo de los 5 años no afecta a las demás obligaciones. Exacto. O sea, finalmente le das 5 años a la autoridad para revisarte lo que modificaste. Lo que modificaste. Pero esa modificación la estoy haciendo por petición de la autoridad. No te, y por petición de la autoridad que se entiende que ya revisó, a lo mejor no en un procedimiento de fiscalización, pero que ya estuvo revisando las inconsistencias o los comportamientos atípicos. Por lo tanto, yo contribuyente debería tener certeza jurídica sobre lo que estoy corrigiendo y que lo que estoy corrigiendo realmente es correcto y que no venga mañana la autoridad a revisarme esos conceptos o a determinarme conceptos adicionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes dicen, ay, también ni al caso, ¿no? La autoridad nunca me ha revisado después de que yo me corregí a través de una carta de invitación. Pero ojo, vamos a pensar en una carta de invitación de discrepancia fiscal, ¿no? De pronto que llega la autoridad y te dice, oye, contribuyente, persona física, estás en suspensión de actividades, pero he detectado que de acuerdo con la información provista por sistema financiero, recibiste 400,000 pesos de ingresos al año. Explícame. Si te corriges, mira, vas a tener estos beneficios. Y tú dices, híjole, es que es menos del 30%. La verdad es que sí me conviene. Me voy a corregir, voy a tomar la oferta y tal. Te corriges, pagas, ¿y qué crees? Primero, aceptaste el régimen en el que te calificó la autoridad, que seguramente fue el general. 2, ya aceptaste la deuda porque ya lo pagaste. ¿Y eso es de qué? De impuesto sobre la renta. Mañana viene por el IVA. Entonces, aguas. Por eso digo, ¿se atienden todas las cartas de invitación? No sé. No, o más bien no todas. Hay que analizar qué tipo de carta de invitación. ¿Qué me está determinando? Y si yo podría a lo mejor acceder a un esquema mucho más favorable que prevé la ley, porque al final, ¿qué tengo siempre? La corrección. Yo me puedo corregir como yo quiera, acuérdense, eso nunca lo pierdan de vista. ¿Me corrijo a través de una invitación? Sí, sí puedo corregirme a través de una invitación, pero la corrección es un derecho. Y por lo tanto, y además, ojo, es un derecho que tengo antes, durante o después de facultades de comprobación. Entonces, uno de los ejemplos que veíamos, oye, la autoridad quiere que me corrija respecto de una EFOS que salió apenas, pero que se trata de una operación de hace más de 5 años. Perdón, la verdad es que a lo mejor no la atiendo, ¿no? Deja la autoridad, tendrá que determinar el crédito fiscal. Oye, ¿me van a restringir los sellos? ¿Me puedo defender? Sí. Oye, la atiendo, porque además, ojo, hay que ver en qué términos vienen las cartas de invitación, y para eso, pues ya vamos a avanzar. Vamos a ver. Tipos de cartas de invitación, pues masivas. A lo mejor a algunos de ustedes les tocaron las últimas masivas de las que tuve noticia fueron las del impuesto sobre nómina, ¿no? Que le llegaron a todo el mundo. Las masivas que pueden ser notificadas personalmente o por buzón. Por el tipo de autoridad que le emite, pues también tengo las del IMSS o las del SAT, primordialmente que me han tocado ver. De pronto creo que sí hay por ahí algunas del Infonavit, pero casi no. Las individualizadas, ¿no? Que a diferencia de las masivas, pues sí tienen nombre y apellido, sí tienen un requerimiento, pues implícito de pago, e incluso un monto por el cual tenga yo que pagar, que son primordialmente estas cartas de invitación de discrepancia fiscal de personas físicas. Entonces, cuando hay un requerimiento de pago implícito y hay un monto a pagar, pues la verdad es que a mí me parece más bien que esto es una determinación de un crédito fiscal. Y hay otros también que dicen, oye, pues no te determino cantidad, no hay crédito fiscal propiamente, pero sí requiero que comparezcas de forma personal. Buscarán también que no vayas asesorado, han buscado siempre propiciar que el contribuyente vaya solo,
Y pues algo muy interesante es que ahora las invitaciones pues no solo llegan al buzón tributario del contribuyente, porque al final esas notificaciones, ¿quién las ve? El contador, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que la autoridad tiene pues, un buzón para el representante legal o para los representantes legales y en ocasiones de socios accionistas. Entonces, esas invitaciones también llegan a esos buzones. ¿Para qué? Pues para que el contribuyente no diga, es que no supe, es que no me notificaron, es que el contador no me avisó, porque cuando hay problemas, ¿de quién es el problema? Del contador, ¿no? Clásico, clásico, exactamente. Entonces, justamente ya les notifican a todos para que todos se estresen, para que los socios y accionistas les dé ansiedad y empiecen a presionar para que ya se pague, ¿no? Para que se pague lo que habían dicho que no se debía pagar. Entonces, seguramente a alguno ya le cayó ahí el 20 de cosas que pasan en el día a día en el mundo del contador. Y por supuesto, según el medio por el cual se formule, ¿no? Me pueden, pues normalmente me llegan por buzón tributario, pero la verdad es que en pandemia llegamos a ver muchísimas cosas, llegamos a ver invitaciones incluso por teléfono. De pronto también llegan las invitaciones por correo electrónico. Y yo digo, híjole, en sentido estricto, una nota, como no son actos definitivos y no son actos que puedas impugnar, pues a la autoridad le vale todas las formalidades. Y en ocasiones pues a mí sí me resulta preocupante que me lleguen notificaciones directamente de la autoridad en correo electrónico porque esos son o eran elementos que me permitían detectar cuando había un correo apócrifo, ¿no? Porque normalmente lo que te llega al correo electrónico es el aviso de que tienes una notificación en el buzón tributario. Entonces, de pronto te llega uno que sí es una carta de invitación, que sí es el SAT y que sí está en tu correo electrónico y no en el buzón tributario. Y por supuesto, pues ya para cerrar el tema de la pandemia, pues también por una videoconferencia. O sea, la autoridad puede celebrarlas o las llegó a celebrar por videoconferencia. Y esto es muy interesante porque si antes teníamos como la sospecha de que la autoridad podía estarnos grabando respecto a lo que decíamos, respecto a lo que hacíamos durante una invitación, pues ahora no tenemos la sospecha, tenemos la certeza de que la autoridad nos graba y que eso pueda llegarla, por supuesto, de información y datos valiosos, importantes, que pueden ser utilizados el día de mañana en mi contra. Oye, es que aquí dijiste que reconocías el crédito fiscal. Entonces, ¿qué creen? Imagínense que yo reconozco la existencia de un crédito fiscal en un documento, porque finalmente un video es una prueba documental. ¿Y qué creen? Pues que con ese reconocimiento expreso que hice, pues la autoridad puede decir, se interrumpió la prescripción y tengo 5 años más para cobrar. Entonces, hay muchas cosas que ocurren que ahora son grabadas y que el día de mañana, acuérdense que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Entonces, grosso modo, es una clasificación personal, ¿no?, que yo hago de las cartas de invitación que me ha tocado ver, pues a lo mejor puede haber de otras, y vamos a ver ejemplos concretos. Oficio invitación. A ver, ¿qué nos pide la autoridad en un oficio invitación? Pues primero me dice, de acuerdo con la información contenida en sus declaraciones, esta administración detectó algunas omisiones, inconsistencias o comportamientos atípicos. O sea, no me dicen qué detectó, pero según esto son omisiones, inconsistencias o comportamientos atípicos en el cumplimiento de obligaciones fiscales, razón por la cual esta administración le realiza una atenta invitación para que acuda a sus oficinas, a sus instalaciones ubicadas tal día, tal hora, a fin de que voluntariamente se aclaren los comportamientos. Entonces ya me está diciendo que quiere que acuda y quiere que voluntariamente aclare el comportamiento. Oye, no está mal, me está pidiendo aclarar, por lo tanto, yo tengo la posibilidad de desvirtuar el comportamiento atípico que detectó. ¿Cuál es? No lo sé, porque no me está diciendo, me está obligando a acudir para que me diga cuáles son esos comportamientos atípicos. Otro ejemplo, invita a corregir, se otorga plazo específico y es una invitación de operaciones inexistentes. Entonces aquí me dice, derivado de la publicación, señala en el párrafo anterior que desde la publicación de los CEDOS, se informa a este contribuyente que tenías 30 días contados a partir del día siguiente de la citada publicación para que realizaras, ya sea desvirtuar o te corrigieras. Y acreditaras ante la autoridad que efectivamente adquiriste los bienes o recibiste el servicio.
lo cual debió realizar de conformidad con tal regla y tal ficha de trámite, por lo que se le invita a que corrija su situación fiscal en el plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la presente, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo la autoridad? Aquí no me dice que tenga que ir a ningún lado, ¿no? No me dice que vaya, no me dice que aclare, me está diciendo que me corrija. Entonces, esto es algo que recibió una EDOS, una invitación para las EDOS, y me otorga el plazo de 10 días. Oye, ¿la atiendo? Otra vez. Depende. En primer lugar, me invita a corregirme, no a desvirtuar. Entonces, fíjate qué lista la autoridad y cómo se conduce, porque me dice, ya pasaron los 30 días. O sea, la invitación a una E2 nunca va a llegar antes de que transcurran los 30 días. O sea, la autoridad, fíjense qué mañosa es. Te va a decir, como ya pasaron los 30 días, ven y corrige. Oye, ¿la atiendo? Pues a lo mejor, oye, si es en el caso que lo que nos planteaba José hace rato, pues igual no, pero siempre, ojo, para la E2 hay que ver, hoy antes de 2022, yo diría que no la atendieras, pero después de 2022 y una vez que dentro de las facultades de la autoridad está restringirle los sellos a las E2, pues puede ser. Ahora, ¿a qué problemática me estoy enfrentando? Oye, la puedo atender, pero si la atiendo, ¿qué dice la autoridad? ¿Te doy chance de que te corrijas? ¿Qué se me ocurriría a mí? Oye, formula una aclaración. Oye, pero pues es que todavía no me restringe los sellos. No importa, el procedimiento de aclaración siempre está abierto. No tiene que haber un requerimiento previo. Yo me adelantaría y formularía una aclaración. ¿Por qué? Pues porque de ahí sí puedo generar la posibilidad de un medio de defensa por falta de respuesta de la autoridad. En una invitación no, porque las cartas de invitación no son actos definitivos. Oye, ¿qué si pudiera generar? Oye, autoridad, ya me corregí. Ajá, ya te presenté las declaraciones complementarias y no tengo respuesta. Perdón, ahí sí puedo forzar o buscar una respuesta expresa de la autoridad. ¿Por qué? Pues porque necesito certeza jurídica de cuál es la postura de la autoridad respecto a la información que le estoy proveyendo. Acá nos hace una pregunta José Alejandro. ¿La corrección de un dedo implica necesariamente presentar declaraciones complementarias? Desafortunadamente sí, José Alejandro. ¿Por qué? Pues porque tus deducciones se van a tener que modificar, tu base gravable se va a modificar. Por lo tanto, pues implica necesariamente presentar declaraciones complementarias. Ahora, ¿qué se me ocurre para empezar a empujar esta certeza que nosotros pedimos y que no presentemos declaraciones complementarias? Autoridad, va, me corrijo, mándame una línea de captura, ¿no? Porque aquí me dice, fíjense, fíjense que ambiguo. Aquí me dice, ya pasó tu plazo de 30 días y te invito a que corrijas tu situación fiscal respecto de qué ejercicios, respecto de qué proveedores, respecto de qué CFDIs. O sea, yo no sé, corrígete. ¿De qué me estás hablando, autoridad? Entonces, oye, de acuerdo con la invitación formulada, te solicito, te manifiesto que estoy dispuesto a corregirme. Únicamente solicito que me hagas llegar la línea de captura, así, y yo eso lo pediría, así como los conceptos que integran el adeudo que consideras. Oye, pues porque qué fácil, ¿no? Te aviento una carta de invitación tan ambigua que ni te digo de qué ejercicios, ni te digo respecto de qué contribuyentes, ¿no? Porque aquí la autoridad tiene muy claro que es un contribuyente que fue publicado, ¿no?, en el diario oficial. Te está diciendo cuál, ¿no? Está diciendo, dice, el plazo inició desde el 26 de febrero, se entiende que el 25 de febrero de 2016 salió publicado. Pues, perdón, autoridad, ¿quieres que me corrija? Arre, dime de respecto de qué contribuciones, respecto de qué contribuyentes, y mándame la línea de captura, ¿va? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer, de verdad que hay un montón de, no nada más, ¿la atiendo o no la atiendo? ¿Me corrijo o no me corrijo? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahí está el recurso de la aclaración, ¿no? La aclaración está abierta para N cosas. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que ahora sí yo le proveo información y en esa información, porque aquí fíjese, aquí dice, me invita a corregir. ¿Qué puedo hacer? Pues la aclaración y le digo, oye, con relación a tu oficio tal en el que me formulas una invitación tal en estos términos, te solicito. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy solicitando
cosas concretas a la autoridad. ¿Qué es eso? Derecho de petición. Y señores, artículo 8 constitucional, a toda petición debe recaer una respuesta. Oye, pero, Tania, pero es que es una carta de invitación. Sí, el día de mañana no voy a impugnar la carta de invitación, voy a impugnar la falta de respuesta que me está dando la autoridad, o que no me está dando la autoridad, obvio. Entonces, fíjense cómo a partir de un acto que no es definitivo, puedo propiciar actos de autoridad. José, creo que tú tenías por ahí lo que decíamos, lo de una EFOS, que ya había salido y que ya estaba definitiva, y que tenía elementos para demostrar materialidad. Oye, reábrelo a través de una aclaración, es una petición, y ahí revives el asunto, revives el muerto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, fíjense cómo una carta de invitación no nada más es si la atiendo o no la atiendo, es qué puedo hacer, en qué situación me está colocando la autoridad fiscal, porque yo estoy en una invitación, yo estoy atado de manos porque no puedo impugnar, no puedo impugnar la carta de invitación por sí misma, y además está el riesgo latente de que me restrinjan los sellos, si es que hay un supuesto, ¿no? O que me inicien un procedimiento de fiscalización, que a lo mejor es lo que a mí me conviene. O sea, si a lo mejor no quiero eh, que la autoridad inicie procedimiento de fiscalización, pues a lo mejor justamente es lo que me conviene. ¿Por qué? Pues porque me está dando un panorama de forma tan ambigua que a mí no me conviene adherirme a una invitación porque ni siquiera sé cuál es el monto. Nomás me está diciendo, corrígete. Si hay un acto de autoridad posterior que me afecte, pues hay que ver en qué consiste, ¿no? Pero difícilmente ese acto de autoridad posterior va a estar basado en una invitación, ¿no? Obviamente, y les vuelvo a reiterar, si la autoridad me restringe los sellos, no es por no haber atendido la invitación, es porque me ubiqué en un supuesto del 17H bis. Ahora, cuando la autoridad me restringe los sellos, debe haber un oficio en el que me dé la razón por la cual me los está restringiendo, y habrá que ver que esté perfectamente acreditado, porque entonces ahí sí hay un acto de autoridad, ahí sí tengo que agotar, eso sí, la aclaración para poderlo desvirtuar o subsanar, y si la autoridad, a pesar de que subsané, a pesar de que aclaré, me los deja sin efecto, entonces sí hay que ir a la defensa. Entonces, aquí hay otra. En relación a sus declaraciones de 2019 anteriores, esta administración detectó inconsistencias en sus deducciones autorizadas. Este tema de las deducciones siempre es un problema porque pues, los bots del SAT actúan y van revelando o arrojando información que que puede ser errónea no por el contenido en sí mismo, sino por la alerta que despierta, pues porque ustedes saben que depende de si es un pago en una sola exhibición o si es pago en parcialidades, y eso genera un efecto distinto. Entonces hay veces en las que las deducciones están correctas, pero por un tema de complementos de pago o método o forma de pago, pues se generan efectos diferentes que para la autoridad son inconsistencias. Entonces, en estos casos, pues cuando la autoridad detecta este tipo de inconsistencias en las deducciones, pues normalmente vale la pena aclararlos, porque dice, se identifica que realizó operaciones además, ¿no? Además en las deducciones, digo, aquí hago un break porque además, a lo mejor esto es para EDOS, pero en el tema de las deducciones opera lo que normalmente lo que les estoy comentando justo ahora, y que tiene que ver con una simple aclaración. Entonces, si podemos hacer esa aclaración para que la autoridad no me tenga por deducciones indebidas, pues adelante. Y por supuesto, como siempre, oye, si no la atiendo, podría generar un supuesto de restricción de sellos, pues a lo mejor sí. Si no lo es, pues a lo mejor solamente valdría la pena revisar y confirmar que estén bien esas supuestas inconsistencias que encuentra la autoridad, a veces con trabajadores, a veces en las deducciones, porque hay de muchas maneras la autoridad formula invitaciones. Entonces, en este caso, pues son de las EVOS. Entonces nos dice, toda vez que identifica que realizó operaciones con empresas publicadas, 69B, y nos dice, se le realiza una atenta invitación para que acuda tal día, tal hora, a fin de que voluntariamente se aclaren los comportamientos
mediante la presentación de declaraciones y o pagos correspondientes. A ver, ojo, aquí dice voluntariamente se aclare. Perdón, de aquí yo me agarro. Oye, ya pasaron, soy una EDO, sí, ya pasaron mis 30 días para desvirtuar. Aquí la autoridad me está diciendo voluntariamente aclares. Por lo tanto, está abriendo la puerta para que yo desvirtúe. Oye, pero es que después dice mediante la presentación de declaraciones. No, perdón, aquí me dice aclares. No te corrijas, no pagues, aclares. Vengo a aclararte. La autoridad abrió la puerta. Aquí yo no dejaría pasar esta oportunidad para poder aclarar aportando la documentación necesaria. Y ya después la autoridad podría decir, oye, no, es que no te corregiste o no. Sí, podría decirme, no te corregiste, oye, es que no me dijiste que me corrigiera, me dijiste que compareciera voluntariamente para aclarar los comportamientos, te los aclaré. Entonces, esto sí puede llevar a que a una, vamos a pensar, peor panorama. La autoridad me pone una restricción. Tendrá que acreditar, tendrá que acreditar y tendrá que emitir el oficio respectivo en donde funde y motive la razón por la cual lo restringe. Entonces va a decir, ah, bueno, eres una de dos. Sí, respecto de qué contribuyente. Entonces, ahí en ese acto en el que la autoridad ya materialice, porque aquí no me dice porque te puedo restringir los sellos, ¿eh? Pero yo debo ya de estar consciente los posibles efectos de no atender la carta de invitación. Nos dice José Alejandro, si acude el contribuyente a una entrevista a las oficinas del SAT, ¿le permiten que lo acompañe su contador o su abogado? Sí, bueno, la verdad es que hay algunas administraciones que son más desincentivadoras de eso que otras, y normalmente, y hay veces en las que nada más lo dejan pasar a él solo, lo cual es una práctica de lo más indebida y de las peores prácticas a nivel internacional que puede llevar a cabo una autoridad fiscal, porque a veces no lo dejan pasar acompañado, ¿no? A veces no lo dejan pasar acompañado, dicen nada más el contribuyente. Entonces, no estaría de más, y yo también adelantándome a un medio de defensa, no estaría de más que ya sé que es un gasto adicional, pero que se hicieran acompañados de un fedatario público, que levantara un acta, porque aquí pueden ser dos cosas. Fíjense qué interesantes es cuando uno acude con fedatario público. Cuando uno va a la oficialía de partes, nos quieren votar todo, ¿no? Nos quieren rechazar todo, no nos quieren recibir. Pero cuando uno va con fedatario, mire, aquí viene acompañándome el fedatario tal, notario tal de la Ciudad de México, y viene a dar fe de la recepción del documento. Ya no me lo rechazan, miren, calladitos y me reciben el documento. Yo sé que es una, un gasto adicional, sí, pero les puedo asegurar que si se hacen acompañar del fedatario público, difícilmente la autoridad se va a negar a dejarlo pasar con su abogado o con su contador. Oye, pues que a lo mejor no vale la pena mucho la inversión porque solo es una carta de invitación, puede ser. Cada quien. Finalmente, si yo sé que a lo mejor esto va a derivar en un procedimiento de defensa, pues no estaría de más empezar a evidenciar el comportamiento ilegal de la autoridad al no querer dejarme pasar acompañado o asesorado. Entonces, eso a lo mejor no va a redundar en la ilegalidad del acto en sí mismo, pero sí me va a empezar a permitir formular o abrir expedientes de responsabilidad de servidores públicos. Eso es algo que de verdad creo que vamos a tener que empezar a hacer ya, porque ya el exceso de la autoridad y el abuso de la autoridad es mucho. Entonces, los que lo puedan hacer, la verdad es que empezaría a ayudar para acotar el comportamiento de la autoridad y forzar a la autoridad a un correcto respeto, un mínimo respeto de las garantías que tiene todo contribuyente. Entonces, pues lo dejo sobre la mesa, el que lo pueda hacer, adelante. Entonces, y si no la atiendo, pues bueno, ya hemos estado insistiendo sobre ¿cómo decirlo? Pues los mitos que hay que ir tirando también respecto de lo que ocurre después de una carta de invitación o si la atiendo o no la atiendo. Entonces, la autoridad va a iniciar facultades de comprobación. ¿Qué les decía? Oye, el IMSS sí es más propicio a que si no atiendo la carta de invitación me formula o inicia procedimientos de fiscalización. Sí, es un poquito más estable su comportamiento en ese sentido. O sea, si no atiendo la carta de invitación del IMSS, es más probable que me inicie un procedimiento de fiscalización a que si no atiendo una carta de invitación del SAT.
¿Por qué? Pues porque también el SAT tiene otras facultades. En este caso, la restricción de los sellos. Y vuelvo a lo mismo. Si no atiendo la carta de invitación, me restringen los sellos. Sí puede ser, pero otra vez, no porque no hayas atendido la invitación, sino porque te ubicaste en un supuesto del 17H bis. Entonces, aguas. Es importante la recomendación, tener muy, muy claros los supuestos del 17H bis para saber cuándo puede la autoridad restringir los sellos, en qué condiciones, y saber si cuando la autoridad me formula una invitación, respecto de qué me formula la invitación, y saber si efectivamente podría restringir los sellos o no. Porque si lo puede hacer, lo va a hacer con y sin invitación, ¿eh? Esto ya vimos que no hay un ejercicio congruente. La autoridad puede empalmar sus procesos, puede formular carta de invitación al mismo tiempo que me restringe los sellos, al mismo tiempo que me inicia procedimientos de fiscalización. ¿Por qué? Porque el código no ha, el legislador fiscal no ha sido suficientemente, híjole, no sé cómo decirlo, pero no ha querido acotar las facultades de la autoridad, porque esa ha sido la finalidad, que la autoridad puede hacer prácticamente lo que quiera. Esto se va a acotar en un futuro, pero si no nos defendemos, nunca se va a acotar. La autoridad va a seguir haciendo lo que quiera. Los criterios de materialidad que vimos, esos criterios conforme a los cuales, oye, la autoridad no me puede exigir requisitos imposibles de cumplir o de acreditar. La autoridad no me puede exigir que tenga todo fecha cierta, porque si es congruente con todo lo demás, aunque tenga carácter de indicio, vale para acreditar materialidad. Y eso solo se ha logrado, ¿por qué? Pues porque hay contribuyentes dispuestos a defenderse. Si no hubiera nadie que se defendiera, la autoridad de verdad nos haría todavía cosas peores. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el panorama. Tengo una invitación. Tengo dos elementos a considerar. Uno, corregirme. Dos, aclarar o desvirtuar. En su caso, aclarar materialidad. Para efectos de las cartas de invitación de las EDOs, normalmente la autoridad me la formula en el sentido de ¿qué? De corregirme. Por lo tanto, aquí debo tener en cuenta varios aspectos. Ya los empezaron a poner con los ejemplos y sus preguntas. Como si estoy en el supuesto de EDOs, si la autoridad me da o me abre la puerta a aclarar, señores, no le busco, me agarro de ahí para poder aportar documentación, sobre todo si ya se me fueron los 30 días después de la publicación en Diario Oficial. Entonces, si la autoridad no utilizó el lenguaje correcto y se le fue la palabra para que en vez de corregir puso aclarar, perdón, ya me abrió la puerta. Y entonces comparezco a aclarar. Ahí sí, no le busco más, atiendo la invitación, porque ya me abrió la puerta la autoridad en una segunda oportunidad para poder aclarar. Si solo me dice que comparezca a la invitación o que se me invita a corregirme, entonces ahí yo tengo que considerar muchos otros aspectos. ¿Qué debo considerar? Oye, a lo mejor ya sé quién es el proveedor que salió. Oye, pero a lo mejor no sé quién es. Porque si ya sé quién es el proveedor que salió, entonces evalúo el valor de las actividades, los montos. Número uno, si compré o no facturas, ¿no? O sea, número uno, si compré o no facturas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Oye, si las compré, ¿me quiero corregir? Pues sí. O no, no. Entonces, si no me quiero corregir, lo dejo caminar. Lo dejo caminar a ver qué pasa. ¿Para qué? Para que me pueda defender. Porque acuérdense que una carta de invitación no es susceptible de impugnación. Entonces, ahí están las preguntas básicas. Oye, ¿soy EDOS? Sí. ¿Realicé operaciones reales? No. Compré las facturas. Ok. ¿Te quieres corregir? Sí, pero no puedo, porque también esa es otra. A veces los montos involucrados son tan millonarios que no hay forma de pagarlos. Entonces, ahí es una moneda en el aire, pues que corra y que venga la autoridad y vemos qué pasa. Entonces, por supuesto, para estas personas que no tienen a lo mejor liquidez para poder hacer frente a una corrección, pues acuérdense que está el pago en parcialidades, que está el pago diferido, que son medios que podemos utilizar para poder corregirnos. Oye, sí tengo la liquidez,
y sí me quiero corregir. Ah, pues entonces atiende la invitación. Insistiría yo en pedirle a la autoridad, oye, pues mándame la línea de captura. Si me quiero corregir, mándame una línea de captura. Y a ver qué responde. A lo mejor no responde nada. Oye, sí me quiero corregir, pero pues ya se va a morir el plazo de caducidad. Pues, ¿no? O no me quiero corregir, pero ya está próximo a caducar las facultades de la autoridad. Pues ahí está la respuesta. Oye, ¿crees que en 2 meses en los que se configura la caducidad, la autoridad podría venir a solicitarte información para practicarte un procedimiento de fiscalización o restringirte los sellos? Pues yo me la jugaría. Oye, pues que pasen 2 meses. A lo mejor en esos 2 meses me restringen los sellos. Pero ¿qué crees? Ya me peleo por los sellos, no por el crédito fiscal, porque ya en la defensa de la restricción o cancelación de los sellos, entonces ya voy a poder hacer valer la caducidad. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjense cómo no nada más es si me corrijo o no me corrijo. Hay un sinfín de cosas que hay que considerar propias e individuales de cada situación concreta. Ya se está muriendo las facultades de la autoridad, o no tengo dinero, o si me quiero corregir. O sea, depende de muchas cosas. Por eso no hay recetas de cocina jamás, y estas posturas simplistas de yo las atiendo todas o yo ignoro todas, la verdad es que me parece que provienen de una falta de consideración de los elementos de la ley, por supuesto, de los beneficios que pudiera traer una situación muy particular del contribuyente, y de irse aparentemente por la segura para no poner en riesgo al contribuyente, dejando de considerar las particularidades de cada contribuyente. Entonces, creo que aquí siempre hay alguna oportunidad adicional. Hay una oportunidad a lo mejor hasta de revivir el proceso para tener la posibilidad de aclarar o desvirtuar, y nuevamente revivir al muerto, que a lo mejor ya me tenía una situación desahuciada. O sea, hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que se pueden propiciar a través de una simple invitación que pudiera atender o no. Entonces, no hay respuestas únicas. Lo que sí es que, pues, oye, ¿afecta la esfera del contribuyente la invitación? La invitación propiamente no, porque como dicen, pues puedo, como no es un acto obligatorio y no hay sanción por no atender una carta de invitación, pues no me causa ninguna afectación. Oye, ¿son actos definitivos? Pues no, por lo tanto no son impugnables. Pero lo que dijimos, fíjense aquí cómo dice la jurisprudencia. Oye, la carta de invitación y la resolución que desestima la solicitud aclaratoria sobre su situación fiscal no es impugnable en juicio contencioso. Pero fíjese las razones por las cuales no es impugnable, porque no determina cantidad alguna a pagar, ni se crean derechos o establecen consecuencias jurídicas para el interesado, como tampoco contiene la pérdida de algún beneficio, la existencia de un apercibimiento y la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo, por lo cual no genera perjuicio alguno. Pero ¿se acuerdan que hablamos de cartas de invitación en donde la autoridad me dice, oye, contribuyente, persona física, estabas en suspensión de actividades y me informa el sistema financiero que recibiste 400,000 pesos de ingresos? Mira, me deberías de pagar tanto, pero como estoy de oferta y con los beneficios fiscales que establece la resolución miscelánea, ahora nada más te toca pagar 80,000 pesos, pero si no me lo pagas dentro de tal plazo, entonces pierdes los beneficios. Perdón, justamente me estoy ubicando en ese supuesto. Por lo tanto, una determinación en contra, conforme al supuesto que estamos señalando de este tipo de cartas de invitación, a contrario censo, como decimos los abogados, sí sería impugnable una invitación, porque me está estableciendo una obligación concreta, un monto de la obligación y las consecuencias de no cumplir con esa obligación. Entonces, perdón, eso sí es un acto de autoridad que genera derechos o pérdida de derechos y que por lo tanto será impugnable. Entonces, por sí mismo, no todas las invitaciones o las resoluciones que lleguen a recaer a esas invitaciones, pues son impugnables. La otra pregunta es, oye, me adherí a la invitación, pero la autoridad no me ha respondido. En sentido estricto, ¿qué esperamos al momento de adherirnos a una carta de invitación? Que la autoridad nos tenga por regularizados, mínimo, ¿no? Por lo tanto, la falta de respuesta a mí
particular modo de ver, sí me genera una afectación que debería ser impugnable en juicio contencioso. Pero bueno, eso habría que ver cuál es el criterio. Estos criterios yo creo que eventualmente van a tener que cambiar. ¿Por qué? Pues porque hay en juego un tema de certeza jurídica a favor del contribuyente. Entonces, lo que ya hemos dicho, la defensa contra las cartas de invitación implica evaluar la situación particular del contribuyente. Oye, si soy E2, ¿me puedo corregir? ¿Puedo pagar en parcialidades? ¿Pagar diferido? ¿Puedo evitar el delito? Acuérdense que al final, lo que sí hay que mencionar que es positivo de las invitaciones, que es que al final el cumplimiento que yo haga de obligaciones derivado de una invitación es cumplimiento espontáneo. Por lo tanto, nunca van a derivar sanciones. Y cuando se trata de delitos, si me corrijo, pues ya también excluyo la posibilidad de que el delito sea perseguible. Entonces, eso sí o sí lo tenemos que reconocer, atender la carta de invitación y en sentido estricto corregirme, excluye la posibilidad de que se actualice un delito o una infracción. Y la otra que decíamos, oye, soy E2 presunta, ¿puedo desvirtuar? Estoy en tiempo, normalmente cuando recibo la carta de invitación es que ya no estoy en tiempo, o sea, ya no estoy dentro de los 30 días. Espero el acto de fiscalización. Híjole, acuérdense que aquí la autoridad, pues ya no necesariamente me tengo que esperar o me puedo esperar al acto de fiscalización porque la autoridad podría restringirme los sellos. Estoy en el listado de las CEDOS, pues propiamente ya no existió listado. A cambio, la autoridad tiene la posibilidad de restringirte los sellos. Entonces, son las consecuencias que puedo prever, que son previsibles en caso de no atenderlo. Y por supuesto, aquí la carta de invitación puede ser una prueba a favor. ¿En qué sentido? En el sentido de que si me abrió la posibilidad para aclarar el día de mañana, pues no me puede restringir los sellos si no se ha pronunciado sobre la validez de la documentación que le aporté. Esto también es importante. A veces la carta de invitación sirve para ello. Oye, la invitación a lo mejor solo me dice corregirme. Oye, pero yo también tengo la posibilidad de aclararle. Entonces, ¿qué implica esto? Tú tienes un acuse o vas a tener un acuse en donde le hiciste patente a la autoridad que si bien no te estás corrigiendo, es porque tus operaciones fueron reales. ¿Qué va a pasar? O sea, a lo mejor si te restringen los sellos, tienes elementos para decir, oye, yo te había aportado esta documentación. Nunca la tomaste por no buena, nunca la descartaste, y no obstante ello me restringiste. Entonces, empiezas a preparar la defensa. O sea, también sirven, aunque no te adhieras totalmente, una carta de invitación también puede servirte para ir preparando la defensa. Ahora, pues los efectos de la corrección, de la cual pues ya hemos estado hablando, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de las declaraciones complementarias en la caducidad? Pues claramente que le otorgas a la autoridad 5 años más para revisar. Pues encima de que no quemó sus cartuchos, porque no te inició un procedimiento de fiscalización, le diste otros 5 años para revisar esos conceptos. La corrección no excluye las facultades de comprobación, esto también tengámoslo en cuenta. Esto también tendremos abogados que pelear porque esto se reconozca en algún momento, pero, insisto, pues sí implica cumplimiento espontáneo que excluye infracciones y delitos. Esto ya lo estamos viendo, ya lo hemos estado comentando, ¿no? La restricción o cancelación certificados son actos contra los que se encaminaría la defensa de los EDOS y los EFOS, pues en el presente y en el futuro. O sea, ¿para dónde va esta defensa de EFOS y EDOS? Pues contra la restricción y cancelación de sellos, contra la muerte económica, que lo vimos en el ejemplo que nos puso, no sé si sea un caso real, de José. Sí, oye, ya decretó su muerte económica porque no se pudo defender. Y aquí hay un problema gigantesco. No, para esas EFOS no se les permite ni se les da un plazo de este llamado derecho al olvido. Oye, en materia de infracciones y sanciones, el expediente del contribuyente se limpia cada 5 años. ¿Qué pasa en delitos? Te puedes poner a mano con la sociedad una vez que cumples con tu pena, pero las EFOS no tienen derecho a eso. Entonces, ojo, ahí hay una omisión legislativa que impide que esa EFOS se ponga a mano con la autoridad, cumpla una sanción para poder seguir operando. No puede quedar en el limbo, o sea, no puede quedar en el limbo. Esto es algo que tiene que ver con proporcionalidad y razonabilidad. Oye, ¿para qué decretas la muerte económica de una entidad, pero no su muerte fiscal?
pero además tampoco le permites obtener un nuevo certificado para que siga operando. Y sobre todo me refiero a estas EFOS que realizaron también operaciones reales, ¿no? EFOS que eran empresas productivas, que tenían trabajadores, que pagaban impuestos y que por alguna situación de forma y no de fondo se ubicaron en el supuesto y que no pudieron defenderse. Esto también va a significar pues, la negativa para otorgar o renovar firmas electrónicas, ¿no? Entonces también va a ser un problema y la defensa tendrá que encaminarse a obtener o a combatir estas negativas. El estatus del no localizado, por supuesto, las consecuencias y las formas a través de las cuales la autoridad nos tiene por no localizados. Y de pronto también esta batalla que tenemos que librar contra el bloqueo de la contraseña, porque a lo mejor, pues, estoy no localizado, pero pues puedo formular o solicitar una verificación del domicilio para restaurar esa situación, pero si me bloquean la contraseña, no puedo ingresar al sistema, no puedo, y consíguete una cita, ¿no? Entonces eso también ocurre, el bloqueo de la contraseña, que es grave. Bueno, ya tenemos y hemos mencionado pues las bondades de esta aclaración administrativa, pero que pues tiene una doble naturaleza. Uno es un candado a la defensa, ¿por qué? Porque ya dijo la Corte, a ver, tienes una restricción de sellos y no has agotado la aclaración, no es un acto definitivo, no me hagas perder el tiempo, formula tu aclaración y vamos a ver qué pasa. Entonces, una vez que se agote la aclaración y me dejan el certificado de sello digital sin efectos, entonces sí hay un acto definitivo, entonces sí hay un acto impugnable. Entonces, la formulación de la aclaración, pues también me ayuda a varias cosas. O sea, no nada más es, pues presenta tu aclaración y espérate. No, no, no. Ya presenté mi aclaración, por lo tanto, ¿qué espero de esa aclaración? Espero una respuesta. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que sí puede configurarse una negativa ficta a partir de una aclaración. No me tengo que quedar sentado esperando a ver cuándo la autoridad lo va a resolver. Entonces sí se vuelve un acto definitivo. La falta de respuesta sí es un acto definitivo. Y por supuesto, pues también es un medio ante las fallas del sistema, ¿no? Estamos sujetos a que ya se cayó el sistema, a que no lo pude presentar en tiempo, presenten las aclaraciones, oye, con tal fecha, el sistema falló. Ahora sí que me estoy saliendo un poquito del tema, pero esta aclaración es un elemento y una herramienta fabulosa para muchas cosas, incluyendo, insisto, las fallas del sistema. Generen constancias. Oye, a través de la aclaración yo le dije a la autoridad que el sistema no funcionaba, le presenté las capturas de pantalla. No me puedes sancionar hoy porque no presenté la declaración cuando tu sistema lleva fallando 3 días. Entonces, utilicen esta aclaración, me parece una herramienta bastante útil. Betty nos dice, ¿puede explicar la diferencia entre caducidad y prescripción? Claro que sí, Betty. Aquí la caducidad opera sobre las facultades de comprobación de las autoridades. O sea, lo que caducan son las facultades de las autoridades. Y la prescripción opera sobre un crédito fiscal ya determinado en cantidad líquida. Pues caducan las facultades de comprobación, prescribe el crédito fiscal. Yo creo que con esto te queda más claro, no me quiero ir más al fondo de detalles, pero yo creo que con esto queda más claro. Si no, me dices y lo aclaramos también. Entonces, pues la defensa no solo administrativa, como la aclaración o como el recurso administrativo, sino jurisdiccional, pues sí, me cancelan los sellos y sí o sí tengo que irme a la defensa jurisdiccional. Las cartas de invitación ya vimos que no son actos definitivos y por lo tanto no puedo impugnarlos. Perfecto, Betty. La constitucionalidad de la notificación a la EDOS, que va a ser un elemento pues muy importante porque, a ver, nos dice Donato, buenas tardes, apenas llego. Te perdiste la fiesta, Donato, muy mal. Las revisiones profundas deben atenderse, pasa algo si no se hace caso. Donato, de verdad que te perdiste de lo mejor. Pues es justamente lo que llevamos, ¿qué llevaremos? Como 2 horas platicando de eso. Las revisiones profundas deben atenderse, pues depende. Lo que nuevamente insisto, Donato, es que, bueno, número 1, la recomendación, toma y ve el curso grabado, eso te lo recomiendo ampliamente para que justamente tengas las respuestas a esas preguntas. No todo se atiende, no todo se rechaza, hay que atender caso por caso, no hay recetas de cocina, debe atenderse a las particularidades de cada contribuyente, a la situación concreta, a de si es si son invitaciones masivas, si son individualizadas, si son de discrepancia fiscal, si son para las EDOS,
si me abre la posibilidad a poder desvirtuar, si solo me pide que me corrija. Entonces, con eso creo que no me podría regresar a dar respuesta otra vez a todo eso, pero pues la recomendación pues sería sí, que te des un tiempo para verlo completo, porque de verdad que está, que sí te van a dar elementos mucho más específicos para que sepas qué hacer en una carta de invitación, porque de las cosas que siempre peleo con mis colegas es que no puedes decirle al contribuyente que atienda todas las cartas de invitación, como le puedes, como tampoco le puedes decir que no las atienda, que no atienda ninguna, ¿no? Gracias, Donato. Sí, muchas gracias. Te esperamos con mucho gusto, Donato, con muchísimo gusto en cursos futuros y ojalá que puedas llegar a tiempo en la próxima ocasión y si no, pues bueno, te va a quedar tu curso grabado y vamos a dejar también nuestros datos de contacto por si te queda alguna duda, pero vas a ver que vas a encontrar las respuestas a tus dudas. Por supuesto, hay que atacar la constitucionalidad de la muerte económica de las EFOS, eso es algo que se vio desde la reforma de 2021, cuando se le deja sin efectos a la EFOS sin derecho a desvirtuar y sin derecho a corregirse. Entonces, eso sí o sí va a tener que controvertirse, si es que, sobre todo para estas EFOS de las que hablamos, que tienen, pues que son reales, que son empresas reales, que son productivas, que tienen empleados, que pagan impuestos. Para ellas creo que valdría la pena explorar esta posibilidad, pues porque creo que, dadas las circunstancias económicas, pues la autoridad no debería darse el lujo de hacer que entidades económicas bajen la cortina por una situación, pues que sí, no estuvo bien, pero que tampoco se dedican exclusivamente a vender facturas, ¿no? Que son empresas que vale la pena rescatar. Y acuérdense aquí, lo voy a traer a colación, hay un principio muy importante que nos va a servir no solo para esto, sino para otras cosas. Hay un principio en materia mercantil que se llama el principio de conservación de la empresa, que es de interés del Estado, que es de interés general, conservar la entidad económica. Entonces, justamente en equilibrio con este principio, podemos defender la prioridad que debe haber o que debe reconocerse de la subsistencia de la empresa frente a esta muerte económica que quiere decretar la autoridad o que ya probablemente decretó con la cancelación de los sellos a las CEPOS. Y por supuesto, otra parte de la defensa tendrá que encaminarse a la restricción de certificado sello digital a las CEDOS, que no pueden desvirtuar, sino que únicamente tendrán derecho a corregirse. Eso van a ver que no solo se tiene que enfocar, sino que además sí tenemos elementos para eso. Hemos hablado también del tema de caducidad, que son temas de defensa, que la caducidad tiene que ver con las facultades de la autoridad, pero no están vinculados o no están condicionados a que en ese inter haya salido publicado la EFOS. O sea, la publicación de una EFOS no le amplía a la autoridad fiscal su plazo de caducidad. Eso ya lo hemos aclarado. La autoridad sostiene el criterio puesto. Eventualmente va a ser algo que se tenga que dilucidar en tribunales. Entonces, pero sigan ustedes en la certeza de que no hay disposición jurídica que le amplíe el plazo de caducidad a la autoridad solo porque una EFO salió publicada como posterioridad a la caducidad de las facultades. La fundamentación y motivación, ojo, ahí también hay que revisar cómo la autoridad está defendiendo o está sosteniendo la determinación de restringir o cancelar los sellos. Ahí podemos encontrar también elementos de defensa, no de constitucionalidad, sino de legalidad. Y por supuesto la fundamentación y motivación que la autoridad hace valer cuando da respuesta a los procedimientos de aclaración. Nos dice José Alejandro, el SAT publica los EDOS solo a los CEFOS, fíjate, José, les digo que en 2020 la autoridad tenía dentro del plan hacer un listado de EDOS que iba a publicar a más tardar en marzo de 2020. Se viene la pandemia, ya saben que nos cayó como anillo al dedo, y ya no se publica ese listado. Entonces, ya no hubo listado de contribuyentes que dedujeron operaciones inexistentes, solamente nos quedamos con las EFOS que siguen saliendo publicadas. Entonces, no hay ese listado. Por lo tanto, pues seguimos sin esos listados. Sin embargo, pues la autoridad cuenta con facultades para presionar a estas EDOS a que se corrijan. ¿Qué debemos considerar? Pues sí, cuando se trata de las factureras, pues sí hay una declaratoria de guerra, no solo de la autoridad fiscal,
sino de los órganos jurisdiccionales, ¿eh? Esto es muy importante porque va a ser un punto sensible defender a una EFOS de la muerte económica. No va a ser un camino fácil, pero es un camino viable y es un camino que vale la pena contemplar para aquellos que tengan clientes EFOS ya en una situación de disolverse. Y ojo, de legalidad, de oportunidad de defensa para los contribuyentes, incluso los EFOS, porque podrán darse cuenta, si ustedes revisan el Diario Oficial de la Federación, que asumo que así es, porque es nuestra herramienta del día a día, van a encontrarse que hay listados del SAT de contribuyentes que interpusieron medio de defensa y que obtuvieron resolución favorable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay EFOS que se defendieron y que no deben de estar en ese listado. Entonces, es importante que también, que no nos desanimemos ante todo lo que escuchamos en las noticias, porque pues tampoco es revelador de la realidad que existe en tribunales, que a veces no se habla mucho de eso, pero que hay un sinfín de criterios favorables al contribuyente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que pues la defensa en ocasiones se vuelve urgente, porque pensemos en una E2 que le restringen los sellos. Hay que actuar ya, no es que tenga 30 días para desvirtuar, hay que actuar ya porque al final todo eso incide, una restricción de sellos incide en la operación, ¿no? Me detiene la operación. Nos dice Esther, si una EDO persona moral que adquirió más de 8 millones, ¿cuándo se puede enfrentar un problema penal? Pues la verdad es que depende de la autoridad, depende que haya formulado la querella, y acuérdense que también los procedimientos penales están sujetos a extinción, o sea, se extingue la acción penal, o sea, se extingue la posibilidad de que se ejerza la acción penal contra un contribuyente. Entonces, pues importa también de qué ejercicio es, si la autoridad ya formuló querella o no formulado querella, ¿no? O sea, depende de muchas cosas también. A ver, fíjense, aquí está el criterio, la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que les decía que es terrible, porque nos dice que la visita domiciliaria, que se tramite con posterioridad a la publicación del listado, solo tiene como objeto revertir los efectos de los comprobantes. Y por lo tanto, el contribuyente revisado pierde el derecho de desvirtuar. O sea, se me hace es un criterio nefasto que la verdad es que tuvo efectos derogatorios porque le está haciendo nulo el derecho del contribuyente de desvirtuar durante un procedimiento de fiscalización, lo cual, pues la verdad es que no procede. Oye, pero es jurisprudencia. Sí, sin duda, en Tribunal Federal de Justicia Administrativa te vas a enfrentar a este tema. Vamos a ver qué más. Fíjense, esto es muy interesante, porque además esto es de Poder Judicial. Acuérdense que Poder Judicial está por encima del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos dice que el contribuyente que le dio efectos a los comprobantes cuestionados, o sea, los FDIs que supuestamente amparan operaciones inexistentes, puede aportar pruebas durante el ejercicio de facultades de comprobación cuando no haya comparecido al procedimiento de presunción. ¿Por qué? Porque el hecho de que hayan transcurrido estos 30 días no conlleva la preclusión de su derecho de aportar pruebas con posterioridad. Ya lo está diciendo Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo también? Pues que el criterio de la sala superior, perdónenme, es una estupidez, o sea, perdónenme, se tenía que decir y se dijo, porque aquí claramente una jurisprudencia no puede tener efectos derogatorios sobre lo que señala expresamente la ley. Y aquí lo señala claramente, ¿no? O sea, aquí la única consecuencia legal que dice aquí no conlleva la preclusión del derecho de aportar pruebas, por el contrario, la única consecuencia legal de la publicación es no desvirtuar las operaciones que les corresponden, pero no pierden el derecho de acreditar la materialidad durante la práctica de una visita domiciliaria. Porque además, ojo, fíjense lo que reconoce aquí, solo de esa manera puede tenerse certeza de que el afectado conoció a plenitud los comprobantes que le fueron rechazados. Entonces, perdón, la sola publicación en Diario Oficial, pues me dice qué proveedores salen, pero no respecto de qué CFDIs. Entonces, de este criterio que ya habíamos visto, pues justamente viene a,
¿cómo decirlo? Pues a confirmar este criterio que vengo además defendiendo, pero que además también el Poder Judicial lo viene sosteniendo. Si ya transcurrió tu plazo de 30 días, no pierdes derecho para desvirtuar, porque ¿cuál es el objetivo del 69B? Fíjense, aquí dice, es dar a conocer a las personas. La finalidad del 69B, fíjense cuál es dar a conocer a todo mundo cuando una persona físico-moral incurrió en esa práctica indebida. Entonces, dice después, además, es necesario el ejercicio de facultades de comprobación acotadas legalmente para determinar el alcance de la simulación. Y aquí está la clave para la cual una E2 no le pueden restringir el certificado de sello digital porque ya transcurrieron los 30 días. O sea, nos están diciendo que se requiere ejercitar facultades de comprobación para determinar el alcance de la consecuencia de la simulación. No puedo generar todas las consecuencias a partir de la sola publicación en diario oficial. Entonces, esto es una joya. Luego, comprobantes fiscales emitidos por una empresa incluida en el listado definitivo. Nos dice aquí, ojo, no configura cosa juzgada, ni tiene alcance de impedir que la autoridad ejerza facultades de comprobación para acreditar la materialidad. Entonces, cuando un contribuyente da efectos a CFDIs expedidos por una EFOS, del que se declaró, lo dice, del que se declaró su nulidad por haberse emitido extemporáneamente, a ver cómo estuvo esto. Ah, sí, 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 se declaró la nulidad. Fíjense aquí, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Pues que una EFOS se defendió porque la autoridad no emitió el oficio de presunción en tiempo y por lo tanto se dejó sin efectos ese oficio de presunción en sentido estricto. La EFOS sale del listado y entonces en ese inter empiezan a revisar a la E2. ¿Y cuál fue la defensa de la E2? Oye, yo ya no tengo ningún problema porque la EFOS ya no está en ese listado, ya no es EFOS. Entonces, ojo, ojo, el hecho de que mi EFOS haya salido del listado no necesariamente me beneficia, porque aquí dice que no impide que la autoridad ejerza facultades porque no existe un análisis concreto de la materialidad. Por lo tanto, al ejercer facultades de comprobación, la E2 tendrá que defenderse y tendrá que demostrar materialidad. Por lo tanto, el argumento o solo el argumento de que la EFOS ya no está en ese listado o ya no es EFOS, no va a ser suficiente para una defensa a la E2. Entonces, aguas cuando nos defendamos. No podemos basar nuestra defensa en que la EFOS ya no es EFOS. No sé si me explico, pero no estamos haciendo bolas. Bueno, esto ya es la explicación. Entonces, si en forma posterior la autoridad ejerce facultades de comprobación, pues ese contribuyente revisado el que debe acreditar la materialidad y eso permite a la autoridad pues verificar el debido cumplimiento. Entonces, de no acreditarse esa materialidad, pues procede restarles eficacia fiscal. Entonces, aguas. Aquí hay pues un análisis de los criterios anteriores. Ya vimos que dar o no efectos a los comprobantes no es la finalidad de 69B y por eso ahí está la defensa de la E2, ahí está la defensa de la E2. Conservan expeditos sus derechos para desvirtuar en un eventual o futuro procedimiento de fiscalización. Por lo tanto, en sentido estricto, el 17H bis que permite la restricción de sellos digitales a la E2, sin importar que haya carta de invitación o no haya carta de invitación, pues para mí es completamente ilegal. Y es contrario pues a todos estos criterios.
Con esto ya prácticamente estamos cerrando temas, así es que vayan preparando sus dudas, porque ya estamos formulando conclusiones y recomendaciones, pues ya de todo lo que vimos, de operaciones inexistentes, de EDOS, de EFOS, de cartas de invitación. Los hemos estado formulando, pero pues ya estamos redondeando y cerrando temas. Entonces, recomendaciones, ya se los hemos comentado y he estado como reiterando. Si estoy en posibilidades de desvirtuar dentro del plazo de 30 días, aunque ya vimos los criterios que me amparan para que en un procedimiento de fiscalización la autoridad respete mi derecho a desvirtuar, no me espero. Si estoy en tiempo dentro de esos 30 días, comparezco ante la autoridad a desvirtuar utilizando la ficha de trámite que corresponda. Con eso me amparo para el futuro. Ya en el futuro me voy a evitar cartas de invitación, me voy a evitar el riesgo de ser sujeto de restricción de sellos. Entonces, prevención ante todo. Siempre hay un programa de revisión interna, instrumentemos este programa de revisión interna en donde, pues, le digamos a alguien o asignemos a alguien la labor de estar revisando los listados, o como les decía, oye, siempre hay algún proveedor que te hace un análisis de todos tus clientes y te lo va monitoreando, y en cuanto sale alguien de tus proveedores, cuando sale alguien de tus proveedores en el listado, te avisa. ¿Para qué? Pues para que tú comparezcas dentro del plazo de 30 días a desvirtuar. Ahí hay N prestadores de servicios. Si no quieres revisar los listados, puedes contratar estos servicios, pero hazlo. Tanto si vendes facturas o compras facturas, como si no compras facturas, ¿eh? Esto es una recomendación genérica. Ay, ya me estoy saltando. Por supuesto, otro punto aquí de recomendación es la responsabilidad contractual. Oye, cuando yo tengo la calidad de cliente, sobre todo, que dentro del contrato se prevea la responsabilidad de mi proveedor en caso de que salga de forma definitiva en un listado. Esto es importantísimo para que se haga justamente responsable de las consecuencias. Entonces, conserven o incluyan esta cláusula de responsabilidad contractual en caso de que nuestros proveedores lleguen a salir en algún listado. Las presunciones, pues son ya, con esto formulamos conclusiones, ¿no? Redondeamos todo lo que hemos visto y nos dice que las presunciones, pues son realmente un medio de fiscalización. O sea, a través de las presunciones, la autoridad, aún sin todos los elementos probatorios, nos pueden determinar responsabilidades. Y esto, pues, ha resultado de forma estupenda para la autoridad porque reduce costos, aumenta la recaudación y le permite a la autoridad que el contribuyente venga a corregirse solito. Paralelamente, estas facultades de gestión, pues, arman un todo. Presunciones con facultades de gestión creo que han hecho la mejor mancuerna que la autoridad, yo creo que nunca soñó, ¿no? Por eso no hay reforma, porque tenemos una autoridad satisfecha con sus facultades. Entonces, esta unidad que le permite a la autoridad formular presunciones a bajo costo, no inicia procedimientos de fiscalización con facultades de gestión, formulan o generan un ambiente propicio para que el contribuyente se corrija, inclusive para que contribuyentes que no deben paguen, ¿no? Porque como les decía, ¿qué quiere el contribuyente? Ay, Tania, la verdad es que por 20,000 pesos no me voy a desgastar, pero los voy a pagar y me lo quito encima. Oye, pero no los debes. Ya les dijimos también y hemos hablado justamente de estas posibles consecuencias. Pagar cuando no debes no es el mejor camino, no solo porque empoderas a la autoridad, sino porque aceptas la conducta. Puede haber implícito un delito, y si hay de por medio sanciones que pagas también porque te resulta más cómodo pagar que impugnar, pues acuérdate que eso genera la posibilidad de que la autoridad en la siguiente infracción te aplique una multa 100% superior. Entonces, pagar cuando no debes, de verdad que no es el mejor camino y no es el camino más consciente, porque, insisto, ensucias tu expediente y el día de mañana tienes otro tipo de problemas. A lo anterior, pues también sumamos herramientas como esta mala práctica de la autoridad de tener por no localizados a contribuyentes cuando ni siquiera salió de la oficina a notificarles, ¿no? Fortalecer los medios alternos de notificación, en donde lo que busca la autoridad es que no te enteres, que transcurran tus plazos para aclarar, que transcurran tus plazos para interponer medios de defensa y que, por lo tanto, una vez que ya hayas perdido toda esa gama de derechos, entonces sí te formulo una invitación. Ah, qué cómodo, ¿no? Qué padre. Entonces, mucho cuidado
estemos monitoreando siempre los temas o bueno, nuestro buzón tributario para no tener un oficio de estar no localizado para regularizar cuanto antes esa situación. Entonces, en última instancia, pues tenemos la posibilidad, bueno, nosotros no, la autoridad fiscal, pues de querellarse por delitos fiscales, ¿no? Que es la posibilidad de la autoridad, no le saber a todos los contribuyentes guardados, porque si no, entonces, ¿quién paga? ¿No? Pero sí son, pues, elementos importantes de presión y que además no podemos negarlo. Existen procesos penales abiertos, existen contribuyentes sujetos a procesos penales, personas físicas y personas morales, ¿eh? Nos dice José Alejandro, ¿cuáles son los puntos clave para poder demostrar la materialidad de una operación que la autoridad me señala que es una operación inexistente? Híjole, José Alejandro, pues habrá que ver el giro, habrá que ver el giro de la empresa o de la persona de que se trate para poderte decir, oye, pues a mí me parece que con A, B, C y D, hablamos durante el curso, no sé si te lo perdiste o ya habías llegado, hablamos de esta materialidad formal y esta materialidad de fondo. No solo no solo el comprobante de pago o el CFDI, sino el registro contable, los controles internos, las constancias también de recepción, de entrega, fotografías quizá, videos quizá de la entrega. Es decir, es todo un conjunto, tanto la parte formal como la parte de fondo. Entonces, eh, es una pregunta difícil porque depende del giro de cada empresa y era lo que les formulaba en forma de recomendación. Oye, diseñemos un programa interno de acuerdo con nuestro giro de qué necesitamos para acreditar materialidad y que tengan ustedes un manual individualizado para cada una de las empresas de sus giros y que de inicio se los pongo a ustedes como contadores. Oye, estos pueden ser servicios adicionales. Te diseño un plan para acreditar materialidad de acuerdo con tu giro, un plan personalizado, con qué sí podemos acreditar materialidad, qué sí debemos recabar en cada proceso productivo o en cada proceso de prestación de servicios con cada cliente. ¿Para qué? Para que siempre tengamos nuestra documentación en orden. Entonces, ahí hay trabajo, ahí hay posibilidad de servicios profesionales. Nos dice Betty, en su opinión, si un arrendador me factura el mantenimiento y limpieza del local arrendado con clave producto de rentas, ¿la autoridad puede presumir que existe una operación inexistente? Pues acuérdense del tema de inexistencia de operaciones o simulación de operaciones no es lo mismo que razonabilidad. A lo mejor el concepto no es precisamente específico o correcto, ¿no? Porque realmente no es arrendamiento, ¿no? Pero bueno, tú puedes pactar en tu contrato que el arrendador se compromete a proveer servicios de mantenimiento y limpieza. El mantenimiento, pues puede ser mantenimiento y limpieza y que se facture nada más con un concepto. La verdad es que no le veo yo problema. Sí, llegué tarde. Está bien, José, no pasa nada. Pues ahí está. También te recomendaría entonces que veas el video con posterioridad, que les queda grabado y que no sé si se los hacen llegar ustedes a través de su cuenta de Cofide, pueden acceder a la grabación para que vean que realmente sí estamos dando respuesta a todas esas inquietudes o que sí se dio respuesta a todas esas inquietudes. Ya vimos también que el tema de inconstitucionalidad y de legalidad son varios y son viables para los medios de defensa. Entonces, en el supuesto de la restricción de certificado digital, ahí sí la vía va a ser constitucionalidad de leyes, porque al final es el propio código el que está autorizando la restricción sin derecho a aclaración. Entonces, si tengo elementos para acreditar la materialidad y deseo rescatar el derecho a desvirtuar, pues sí o sí voy a tener que acudir al amparo cuando se trate de una EDOS con un certificado sello digital restringido. ¿Por qué? Pues porque, insisto, la autoridad no me está dando oportunidad de desvirtuar, solo me lo está condicionando a la corrección. Y bueno, pues la buena noticia es que ya como hemos visto de nuestros criterios diferentes que invocamos el día de hoy, pues tenemos un poder judicial más o menos consciente en general de lo que está ocurriendo con las EFOS y las EDOS y que está acotando el actuar de la autoridad, como lo vimos con este criterio en donde ya se señaló que no hay obligación del contribuyente de cumplir las exigencias que son imposibles de acreditar, ¿no? Que basta con que
con que yo pueda tener razonablemente un acreditamiento de mis operaciones sin acceder o sin incurrir o aceptar el exceso que me pide la autoridad de 20 o 30 requisitos que no hay manera de cumplir. Entonces, eso entre otros criterios que hemos estado viendo, en donde la EROS conserva sus derechos durante un procedimiento de fiscalización, donde no puede perder el derecho a desvirtuar, pues son criterios que van acotando los excesos de la autoridad, que nos van dando también como contribuyentes mucha luz, no solo un poco de luz, mucha luz, para darnos cuenta que si queremos el camino de la defensa, no va a estar tan tortuoso, ¿no? Que sí tenemos autoridades judiciales que nos están respaldando y están reconociendo pues la materialidad de las operaciones, aun cuando la autoridad no ha querido hacerlo. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Con esto cierro. Por supuesto, abro también el foro para cualquier pregunta que haya quedado en el Inter. Por supuesto, les dejo nuestras redes sociales. Publicamos también las jurisprudencias cada semana por parte de Poder Judicial, algunos criterios relevantes, algunas noticias fiscales relevantes. También nos burlamos de la autoridad, porque pues cómo no burlarse de la autoridad, un poco de humor fiscal no está de más. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Por supuesto, también COFIDE les ofrece un sinfín de herramientas, de cursos grabados que pueden ver, que no tienen que ajustarse a los horarios propiamente del curso, sino que ya están grabados y ustedes pueden acceder a esos cursos. Tienen ahí la liga para la página web, pueden ver todo el catálogo de cursos. Entonces, ahí está abierto también COFIDE, nos ponemos a sus órdenes para lo que requieran. Pues ya estoy viendo acá sus comentarios, muchas gracias. Gracias, Betty. Donato dice, una pregunta fuera de tema, salió un criterio de la Corte que no reconoce la compensación. Así es. No, pues, ¿qué quieres que te diga, Donato? La verdad es que, pues, ahí les está llegando también la encuesta. Por favor, contesten su encuesta, es muy importante para nosotros porque siempre nos sirve para mejorar, para ver alguna cosa que no les haya gustado, a veces formulan preguntas y no les contestamos con la precisión con la que a lo mejor ustedes esperaban, siempre nos ayudan a mejorar. Entonces, es importante también que nos ayuden a contestar su encuesta. Entonces, sí salió ese criterio de la Corte. No estoy de acuerdo, por supuesto, porque creo que la figura de la compensación es una figura civil y la Corte le quiso dar la vuelta de forma muy pobre. Entonces, de cualquier manera, pues no nos queda de otra más que pues, reconocer el efecto que tiene esa jurisprudencia, que ya se cerró la puerta para una compensación, o más que nada para la posibilidad de que se genere un posible saldo a favor a través de esas compensaciones. Entonces, sí tiene efectos adversos. Y bueno, pues si la autoridad ya cerró la compensación a través de la ley y después vienen estos criterios de la Corte, pues no nos queda mucho para dónde hacer. Ok, maestra, ¿sabe una tesis de inconstitucionalidad de la cancelación de los FDIs? Híjole, Betty, me agarras un poquito en curva, no sé propiamente, pero si es de lo que me imagino, es que sí se decretó la posibilidad de que los FDIs fueran cancelados aún después de que haya concluido el ejercicio fiscal. Entonces, el criterio fue favorable al contribuyente. No la tengo ahorita en la mano, no sabría decirte de quién es, si es de algún pleno o es de la Corte, la verdad es que no sabría decirte, pero sí vi ese criterio.